Hola a todas y todos, estamos por la 90.1 FM Radio Watch. Estamos en esta especial entrevista junto a Patricio Alarcón, Patricio, presidente de la APR de San Ignacio, para hablar con Radio Universidad Austral de Chile sobre la situación que está ocurriendo en el sector alto de la costa valdiviana. Bienvenido, Patricio, ¿cómo te encuentras? Gusto saludarlo, Antonio, a usted y a todos los auditores de Radio Universidad Austral, que en más de una oportunidad nos ha recibido para compartir y comentar diferentes temas, no solamente de Valdivia, sino que también de la comunidad. Sí, hemos estado en varias ocasiones en contacto, Patricio, y sobre todo ahora en el último tiempo con el conflicto medioambiental que se está viviendo en la costa valdiviana con las inmobiliarias en este caso. Antes de pasar a hablar de ese tema que es súper importante y del cual vamos a estar hablando en detalle, estamos haciendo un especial de entrevista con las distintas APRs de la costa y hoy nos toca especialmente la APR de San Ignacio, Patricio. Entonces, primero nos interesaría saber acerca un poco de la historia de esta APR, de cuánto tiempo llevan trabajando y de cuánto está conformado, por ejemplo, el equipo de trabajo y cómo es el cotidiano vivir en este caso de esta organización comunitaria tan importante como la APR. Patricio. Bueno, el APR en términos de funcionamiento técnico, de administrando el sistema de agua potable que va desde la Punta Brava, ¿cierto? Para que se ubiquen en la costa hasta la misión, lleva 22 años, partió del año 98. Hay que decir que este sistema fue diseñado técnicamente para abastecer a 100 familias, 100 arranques domiciliarios, y hoy día tenemos el triple, 300 300. legales, de una cantidad importante de conexiones irregulares por el consumo de agua que se hace. Decir también de que los problemas en el APR comenzaron en términos técnicos hace como 7 o 8 años, dado que estos sistemas efectivamente también empiezan a colapsar. Hay una parte eléctrica, una parte hidráulica que por fatiga de materiales, por una serie de factores cierto de uso, de desgaste, empiezan a colapsar, y en este país nosotros no tenemos tampoco la cultura de la mantención preventiva. Los APR tampoco manejan una cantidad de recursos que les permitan ir renovando instrumentos y materiales, y por lo tanto nos hemos visto enfrentados todos nosotros y cualquier APR de este país a situaciones en que problemas graves nos generan dificultades en el abastecimiento de agua, porque la inversión no es menor. No sé, por el cambio de arenas de un filtro son 3, 4, 5 millones de pesos, incluso más. Por decir, un transformador eléctrico, otra cantidad de millones. ¿Para qué hablar de una reposición de una matriz? De hecho, hoy día nuestro APR, después de casi 7 años de trabajo de los directorios nuestros, se está ejecutando un proyecto con fondos del MOP, más de 1.300 millones de pesos, que ha cambiado toda nuestra matriz, que está construido un segundo estanque, etcétera. Entonces, el trabajo de la PR es un trabajo súper importante. Hay desconocimiento respecto a este tema. Hasta hace algún año, un par de años, la gente pensaba o asociaba los APR con las empresas transnacionales del agua, Claro, considerando que en estricto rigor la única propiedad social del agua en este país la tienen los APR, puesto que nosotros, los usuarios, cada persona que tiene un arranque en una APR es socio de este sistema, ¿cierto? Y por lo tanto, en cuanto socio puede ser elegido o elegir a las personas que van a administrar. Los directorios no tenemos el sueldo, nosotros somos ad honorem, los únicos que perciben una remuneración son en este caso una secretaria o secretario administrativo en algunos casos, y el operador técnico, que es el encargado de hacer los procesos de clonación, los trabajos específicos de mantención de la red cuando hay alguna falla. Por lo tanto, es una organización que descansa en la administración de vecinos, que no tenemos un conocimiento cuando uno parte de todo este claro, sistema, porque es como cualquier hijo de vecino que levanta la mano y dice, ya, yo voy a trabajar en este tema. claro. Entonces es un trabajo, es un desafío importante, porque también te obliga a aprender, te obliga en el caso personal, yo había estado metido en muchas organizaciones de diferentes temas, pero en que es más técnico, nos obligó al equipo completo, y afortunadamente tenemos un equipo muy bueno de trabajo en nuestro APR, que nos ha permitido enfrentar problemas muy serios en los últimos años. Claro. Patricio, importante lo que dices de esa aclaración para la gente también que nos está escuchando por la 90.1 FM Radio H y que también nos sintoniza a través de nuestra señal streaming sobre la función de una APR, porque claro, muchas veces uno podría pensar, sin instruirse un poco más, de que claro, están directamente relacionadas con el tema de las transnacionales, pero acá hay mucho de trabajo comunitario y eso es muy importante de relevar en esta ocasión y me gustaría quedarme ahí.
Este trabajo comunitario, ¿cada cuánto se va capacitando? ¿Cómo son las medidas de capacitación para ir aprendiendo tanto en términos técnicos y de ejecución, pero también administrativos? ¿Cómo ha sido ese proceso a lo largo de este tiempo? Bueno, hay que señalar sí que los saberes dependen en términos administrativos, o son apoyados en términos administrativos, financieros y técnicos por la historia hidráulica del proyectos de son para los mejoramientos importantes. De hecho, la construcción de los mismos APR, que son fondos sectoriales, son fondos del Ministerio de Obras Públicas, y por tanto también hay todo un trabajo técnico de apoyo que es de la unidad de APR de la región, en nuestro caso. Claro. Es desde ahí donde se generan también la enseñanza o los procesos de aprendizaje para los operadores. Hay permanente capacitación. Cuando una PR lo necesita, capacita al operador. También es un vecino que consiguió pega, ¿cierto? Y que tuvo que aprender de temas de hidráulica, de temas Claro. eléctricos, de retrolavado, una serie de procesos. Por lo tanto, hay un trabajo que se hace permanentemente y que también hay, en este caso, hay una unidad técnica que está apoyando a los APR, no solamente nuestros, sino que todos los APR a lo largo del país. Perfecto. Patricio Alarcón, presidente de la APR de San Ignacio para Radio Universidad Austral de Chile. Patricio, la demanda por el agua potable en el sector, por lo menos de San Ignacio, ¿cómo han visto el incremento en estos, por lo menos, últimos 10 años de la demanda, el crecimiento quizás por parte de la población en el sector? ¿Cómo lo has visto tú en estos últimos 10 años? Mire, en la costa en general hay que señalar que una de las variables que incidió en los problemas de agua tiene que ver con lo que decía antes, que los sistemas nuestros fueron diseñados para una población menor. Claro. Hay que considerar que en el censo del 2002 la población de la costa, en el distrito censal nuestro, no superaba las 4.000 personas. Y en el último censo ya casi llega a los 7.000. Considerando que hay mucha gente que no fue censado, no fue el Claro. mejor censo de la historia, en eso hay acuerdo. Sí. Pero nosotros significa que en términos reales hemos triplicado la población y por lo tanto todo lo que existe en la costa se quedó corto. La educación preescolar, la salud, nuestro CEFAM quedó corto y el tema del agua no es ajeno a esto. Súmale el crecimiento de las actividades económicas, Claro. el crecimiento vinculado al turismo, cabañas, restaurantes, cocinerías, encuentros costumbristas que se han multiplicado en la costa. Esos son demandas de agua, por lo tanto también hay una población flotante inmensa que llega en un periodo bastante importante del año. Entonces, eso ha impactado. Entonces, cuando uno habla, si uno es riguroso cuando habla del tema del agua, no lo puede circunscribir exclusivamente al tema de la inmobiliaria. Claro. Eso sería irresponsable, puesto que hay variables diferentes. Hoy día llueve menos, ¿cierto? Producto del cambio climático, perdón. Hay un impacto importante de las empresas forestales, ¿cierto? Y se nota mucho más hoy día, no cuando éramos menos en la costa, pero más hoy día con esa gran cantidad de árboles exóticos, ¿cierto? Que toman más agua que muchos sistemas de agua potable. Claro. Súmele a eso lo que acaba de decir la variable de población permanente y flotante, y hoy día tenemos este nuevo escenario con este nuevo peligro que si hubiesen sido, no sé, un par de parcelas, nadie habría puesto el grito en el cielo, pero estamos hablando de una gran cantidad de más de 150 parcelaciones, donde lo que se ha ofrecido es abastecerla con agua de pozo, y eso ya puso en alerta no solamente a nosotros, sino que a todas las organizaciones de la costa, a las comunidades indígenas y a los APR en particular, porque somos los responsables, ¿cierto?, de acuerdo a la ley, de garantizar el servicio de agua en cada uno de nuestros territorios. Sí, perfecto, Patricio. Tocas un tema súper importante y un tema quizás que es tema nacional y que era tema nacional. Yo recuerdo el tema del calentamiento global antes de que pasara esto de la pandemia, ¿cierto? Y antes del estallido también se venía hablando harto sobre la escasez hídrica, sobre el problema del calentamiento global y cómo estaba afectando acá en Chile. Y en eso me quiero quedar sobre la escasez hídrica que hay en la costa y que nos puedas relatar un poco desde tu experiencia cómo se ha ido reflejando el cambio climático en la zona. Hablábamos fuera del aire, tú me contabas de que mucha gente piensa de que, claro, no podría haber escasez hídrica quizás en la costa valdiviana porque está el mar al frente y está en la costa valdiviana con un clima altamente lluvioso, como se dice, Valdivia destacado a nivel nacional por la lluvia. Entonces mucha gente como que no cree mucho de que haya escasez hídrica. Entonces nos interesa saber desde tu experiencia de poblador, en este caso de la costa valdiviana, habitante de la costa valdiviana, que nos puedas relatar cómo has visto este cambio climático.
Bueno, este cambio climático se ve agravado o se hace patente en la costa, producto de la deforestación creciente. Ese es un hecho. Cada vez hay más lugares que son arrasadas la vegetación nativa. Hay una presión desde la comuna de Valdivia, porque hoy día nosotros tenemos la cultura de la leña. Todo el mundo aspira a tener leña nativa para quemar. Claro, Nunca se ha evaluado el impacto de eso. O sea, cuántos árboles nativos al año se talan para calefacción. Y eso tiene un costo, y esa leña no sale de cualquier parte, sale de lo que va quedando en la costa. Por lo tanto, eso es un elemento primordial para analizar esta situación. Y por lo tanto, ¿cómo se va expresando esto? Se va expresando en que eh, la costa tiene características geológicas, ¿cierto? Que no es la cordillera de los Andes. Nosotros tenemos la costa que no es muy alta en el nivel del mar, tenemos ningún lago que acumule la gran cantidad de agua que cae en periodos del año. No tenemos nieve porque la altura no da para eso. Por lo tanto, la única agua que se logra juntar en la costa es aquella que es atrapada por la vegetación nativa, ¿cierto? Y que se guarda en los acuíferos que existen en la roca fragmentada, que llaman los técnicos en el tema, ¿cierto? Que es donde se acumula el agua, que es la roca que conocemos como roca laja, ¿cierto? Es ahí donde se acumula el agua que va saliendo después hacia nuestros esteros, hacia las fuentes de agua superficiales. Por lo tanto, aquí no hay napas gigantes de agua que abastezcan. La gran cantidad de agua que cae en la costa cae, pasa hoy día y se va al mar, porque también nuestros sistemas no tienen una capacidad de acumulación, ¿cierto? Que permita hacer una cosecha de agua para poder enfrentar escenarios como los que ocurren desde marzo en adelante, perdón, de diciembre en adelante. O sea, claro. por ejemplo, en los Pellines ya llevan los vecinos como 2 o 3 años en que tienen que llevarle agua con un camión de aljibe, porque no tienen agua, porque los esteros se secan. Claro. Ese es el gran problema. Por lo tanto, en eso, si hoy día el cambio climático ha significado pasar de periodos de mucha lluvia a periodos de mucha escasez de agua, eso se refleja con mayor potencia en la costa por este proceso de desertificación o de deforestación, digamos, porque aún afortunadamente no llegamos a desertificación, pero la desertificación ha avanzado desde el norte de Chile, ya está en la novena región, o sea, está a puerta de nuestra región. De ahí la preocupación y el interés de asumir esto con una visión global, no solamente como una parte del problema. Claro. Patricio, importante lo que nos dices y quizás podemos pasar de inmediato al tema que tiene que ver con el conflicto que se está viviendo con uno de los conflictos. Claro, tú me decías que son varios factores los que dan como resultado la escasez hídrica y uno de esos factores en la actualidad es el tema con la inmobiliaria en la zona alta de la costa, además a propósito de la tala de bosque nativo que también se ha visto afectado por este tema de la inmobiliaria. Entonces, nos gustaría saber un poco cómo va la situación. Sabíamos que la Superintendencia de Medio Ambiente lo último que hace es solicitarle al Tribunal Ambiental que dé como esta autorización para que se pueda paralizar las obras. Hubo una dictaminación por parte de la Corte de Apelaciones de la orden de no innovar, pero que la superintendencia y el MIMBU y el MOP no acataron y no fueron a notificar en este caso a la inmobiliaria y que ellas se excusaban diciendo de que no han sido notificadas y por eso seguían los trabajos. Entonces, si nos puedes contextualizar un poco qué tanto ha cambiado la situación y qué es lo que está pasando con las autoridades pertinentes, en este caso Superintendencia de Medio Ambiente, MIMBU y MOP, eh, hicieron la notificación correspondiente o todavía no pasa nada. ¿En qué está este proceso, Patricio? Bueno, como usted dice, Antonio, para poner en contexto hay que decir que las organizaciones en la costa y en nuestro APR en particular tomaron información de estos proyectos que estaban comenzando a instalarse en la costa el año pasado, en el mes de octubre. Y por lo tanto, la primera gestión que hicimos como APR junto con otras organizaciones, con el Consejo de Desarrollo, con el Comité de Agua del Ancla, de los Molinos Altos, con el Comité del Alto Pinoguacho, fue hacer una solicitud al CEA de los Ríos para que estos proyectos sean ingresados al sistema de evaluación ambiental. ¿No? Esa fue la primera gestión que se hizo en el mes de diciembre del año pasado. Pero esa gestión no prosperó porque en estricto rigor el CEA de los Ríos no es quien ingresa los proyectos al sistema de evaluación ambiental, sino que es la Superintendencia del Medio Ambiente. Claro. Y por lo tanto, la misma CEA de los Ríos nos responde por oficio y informa a la Superintendencia respecto de esta denuncia que veníamos haciendo, puesto que teníamos evidencia, teníamos video
de que unas dos inmobiliarias en la parte alta, el Curipay Alto, que se conoce en la costa, habían arrasado más de casi 30 hectáreas de terreno de vegetación nativa, pero así como para hacer una cancha de aterrizaje. O sea, volaron todo, volaron la vegetación nativa, también había harto espinillo, hay que decirlo, pero también cumple una función en la naturaleza, y habían intervenido y dañado seriamente, en este caso, las nacientes de los esteros del APR hermano de al lado de Niebla Los Molinos. Eh, en junio de este año se vuelve a presentar un nuevo requerimiento a la superintendencia para que ingresen estos proyectos al sistema de evaluación ambiental. ¿Sabe por qué, Antonio? Porque resulta que la ley 19.300, bases generales del medio ambiente, establece que los proyectos inmobiliarios sí deben ser evaluados. ¿Cuándo? Cuando se subdividen más de 7 hectáreas en zona rural. Y aquí cada uno de los proyectos son más de 20. Segundo, cuando estos proyectos inmobiliarios deben generar sus propios sistemas de agua potable. Porque cuando tú sacas agua de alguna parte, eso va a impactar a alguien. Claro. Y tercero, cuando esos proyectos inmobiliarios deben generar sus propios sistemas de tratamiento de agua servida, porque así como tú sacas agua, vas a botar agua contaminada. Por lo tanto, se debe evaluar si esa filtración de agua que por gravedad va a caer a los acuíferos va a contaminar o no el agua que usamos hoy día los ciudadanos en el borde costero. Esa situación ocurrió a comienzos de junio, Antonio, y esa respuesta de la superintendencia la recibimos recién el día 28 del mes de junio. En el intertanto, como no había respuesta, es que se presenta un recurso de protección a la Corte, ¿cierto? Porque se dice que por acción o por omisión, ¿cierto? Varios servicios públicos que tienen pertinencia ambiental no estaban haciendo su pega. Claro. Y es a propósito de ese recurso de protección que fue declarado admisible por la Corte, por lo tanto, se está tramitándose, es que en paralelo se presenta un recurso de no innovar para detener las obras de las inmobiliarias que estaban arrasando, que han hecho un trabajo depredador, no todas, pero la mayoría depredador, para parar esas obras. Y ese es lo que tú señalas, Antonio, que lo que hoy día no se ha resuelto. O sea, llevamos 3 semanas en que un tribunal de la República, la Corte de Apelaciones de Valdivia, otorga este recurso como medida cautelar prácticamente de no innovar para detener las obras y no se ha cumplido. O sea, uno no logra entender cómo la Corte de Apelaciones no hizo esa notificación de manera directa. Uno no logra entender por qué la superintendencia, que fue uno de los requeridos en este recurso de protección, tampoco lo notificó inmediatamente y esperó más de casi una semana o 10 días para pedir la autorización, porque para no poder notificar, dice la superintendencia del medio ambiente, que deben hacerlo con el visto bueno del Tribunal Ambiental. El fin de semana pasado, el viernes recién, eso llegó al Tribunal Ambiental y pudimos ver en las redes sociales, ¿cierto?, una grabación de una ministra, tengo entendido, de ese tribunal, que señala que lo están resolviendo y por lo tanto debían estar dándole curso al recurso de no innovar, que es una medida de protección que no ha operado, que no ha servido, porque en estas 3 semanas la cantidad de destrucción que se ha hecho, ahora ya no en Curipay Alto, ya no en Los Molinos Altos, porque ahí ya no se puede hacer nada, porque ahí el daño está hecho, hay que tomar otras acciones. Ahora el proceso está instalado en la zona, Antonio, de Los Pellines, donde ya tenemos vista aérea de los caminos de intervención que están haciendo, y la gran preocupación es que en esa zona de selva valdiviana hay una gran reserva de canelo, que es importante no solamente por la función ecológica que cumple en el medio, sino también por lo que implica para las comunidades indígenas. Claro. Y también porque en esa zona nace el estero San Ramón, que también es fuente de agua, es una cuenca para otro grupo de familias que viven en esas partes de la costa. Claro. Patricio Alarcón, presidente de la APR San Ignacio para Radio Universidad Austral de Chile. Patricio, ¿qué crees que pasa con las autoridades? ¿Hay un cierto tipo de ignorancia, de inoperancia por parte de ellos? ¿No se manejan en el tema? ¿Esto los pilla desprevenidos, que no saben cómo actuar y que uno termina, como se puede decir coloquialmente, se terminan tirando la pelota unos a otros mientras se llega quizás como a algún tipo de solución? ¿Crees que pasa eso con este tipo de autoridades que se tienen que encargar de fiscalizar y no lo están haciendo? ¿Hay un cierto tipo de mal manejo? ¿Hay gente poco capacitada quizás en esos puestos tan importantes? Mira, Antonio, hay una suma de factores. Lo primero que hay que decir de que todo esto parte porque hay un decreto ley de 1980 que permite la subdivisión de terrenos rurales, un decreto que sale en el tiempo de la dictadura, ¿cierto?, que no ha sido modificado y que es el que ha sido usado en todo Chile
para subdividir terrenos rurales. Pero aquí se juega mañosamente porque las autoridades comunales principalmente y otras autoridades no fiscalizan que cuando una persona, usted, yo, cualquiera, ¿cierto?, con una luca, podemos comprar una cantidad de parcelas o de tierras en una zona rural y hacer la subdivisión de acuerdo a lo que establece la ley, ¿cierto?, Claro, a recurrir al SAC, y usted la subdivide por terrenos de media hectárea. Hasta ahí vamos bien. El tema es que ese decreto ley no establece que esa subdivisión le signifique cambio de uso de suelo. Por lo tanto, esa subdivisión no es para uso residencial, sino que sigue siendo o para uso forestal, agrícola o ganadero. claro. Pero eso no lo fiscaliza nadie. Eh, ¿Dónde empieza el problema? En que las autoridades efectivamente, muchas no saben, o otras saben y se hacen simplemente los locos, porque aquí efectivamente hay una legislación ambiental que, bueno, es relativamente nueva, Claro. que también ha sido hecha en la medida de lo que se dice, de lo posible, ¿cierto? Con bastantes limitaciones. Está diluida en alguna medida las competencias, porque cuando nosotros nos hemos entrevistado con la gente del mismo, por ejemplo, estuvimos con el CEREMI, del mismo dice, sí, pues que yo tengo competencias, pero no tengo tantas, y yo puedo hacer esto, pero ustedes debieran apoyarnos en esto otro para poder avanzar por este otro lado. Nos entrevistamos con el jefe de la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, lo mismo. Claro. Entonces, hay una suma de factores. Hay una legislación que es mala. Está pensada más que para garantizar derechos para las personas, estamos hablando del agua, que es lo que está en riesgo, en los intereses económicos. Tenemos autoridades que tampoco se la juegan, eso es la verdad. Hasta el día de hoy no hemos escuchado una sola palabra, ni al alcalde de Valdivia, ni al intendente regional, ni al Ceremi de Medio Ambiente, alguna palabra vinculada a este conflicto que debe ser uno de los más complejos que se está desarrollando en la región de los ríos por sus efectos. Claro. Porque claro, uno podría decir, como llueve harto, ¿qué problema están puro tonteando? Claro. No, aquí hay un problema que se dan. Nosotros pensábamos que los problemas se iban a dar en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, lo responsable era empezar a trabajar hoy día. Porque lo que no contábamos era que era tal el nivel de depredación que hizo dos inmobiliarias en particular en la zona de Cutipay Alto y Los Molinos, que hoy día esos cerros están siendo lavados por la lluvia y se impactaron directamente a la PR de Tres Espinos. Claro. Durante el invierno tomaron barro por días y días. No había forma que ese proceso que se conoce como retrolavado, en que tú limpias en los filtros, ¿cierto?, en las arenas donde purificas tu agua que viene de los esteros, era imposible hacerlo durante una vez. Tenía que hacerlo 8, 9 y hasta 10 veces en el día, por lo tanto, y hay un impacto directo hoy día en la calidad de vida de cientos de familias por la intervención irresponsable de estas empresas que se están burlando la ley, porque de acuerdo a lo que te señalaba antes, ellos tenían que al menos haber hecho la consulta de pertinencia respecto a si debían ingresar sus proyectos o no debían ingresar sus proyectos al sistema de evaluación ambiental. Porque todas estas inmobiliarias tienen abogados. Ellos conocen la legislación. Los que no conocíamos somos nosotros que hemos tenido que estar aprendiendo sobre la marcha. Entonces, como decía al comienzo respecto a tu consulta, aquí hay una suma de factores. Hay leyes malas pensadas para intereses pequeños, pero no para el bien superior y para un bien común como es el agua. Hay autoridades que no cumplen su función, hay otros que se han escudado en el tema de la pandemia, porque parece que la pandemia los anuló absolutamente, sí. Por tanto no hacen lo justo y preciso, y adicionalmente también hay una justicia que nos parece francamente impresentable, digamos, que un tribunal resuelva un recurso y que después de 3 semanas, claro, 3 semanas que la Corte, o sea, la instancia superior de justicia en nuestra región y en nuestra comuna, no haya hecho absolutamente nada para hacer cumplir, ¿cierto?, hacer cumplir esa medida cautelar para que no se siguiera destruyendo lo que hoy día está haciendo la Corte. Patricio Alarcón, presidente de la APR de San Ignacio para Radio Universidad Austral de Chile. Patricio, se nos van a quedar varias cosas en esta conversación, pero nuestra idea, por lo menos, nos estamos reuniendo con toda la APR todos los jueves, a las 8 de la noche salen nuestros programas especiales con la APR y cuando ya entrevistemos a todas las APRs de la costa, del sector costero, nuestra idea es generar quizás algún tipo de conversación grupal entre todas y todos para poder reflexionar un poquito más acerca de este tema tan importante que es el derecho al agua. Y a propósito de eso, el derecho al agua y en tiempos de pandemia, donde se ha resaltado la importancia que tiene el agua para combatir el coronavirus. Es un poco lamentable las noticias que nos da, por lo menos Patricio, de que las autoridades no se hayan referido a este tema. Y sobre todo que quizás tuvieron la oportunidad para hacerlo en su momento. La semana antes pasada pasó en el predio de Cristina Ñanco,
el conflicto que hubo ahí con fuerzas policiales que estuvieron reprimiendo las protestas y hubo un uso desmedido de la fuerza por parte de ellos hacia las comunidades. Acusaron por parte de carabineros de que hubo, tú me decías 4, pero en prensa salía, por lo menos en Bio Bio salía que 2 efectivos policiales resultaron heridos con perdigones. El INDH fue a terreno y verificó de que por parte de las comunidades no hubo uso de perdigones, entonces no se sabe de dónde salieron esos heridos, pero sí lo que pasó fue de que el intendente César Asenjo salió a condenar los hechos de violencia que tuvieron las comunidades hacia el efectivo policial. Entonces, eso fue lo único que hubo por parte de las autoridades respecto al conflicto. O sea, no se refirieron in situ al problema de lo que esto puede provocar con el tema de la escasez hídrica y todo este problema que conlleva ya hace mucho tiempo ahí con las inmobiliarias y que no hay respuesta por parte de ellos. ¿Cuál es el ánimo por parte de la comunidad de la costa, Patricio? Ya se hizo la caravana en su momento, fueron muchas personas, que finalizó acá en Valdivia, en la Plaza de la República. Pero, ¿cuáles son los ánimos en estos momentos si no hay respuesta por ninguna de los servicios pertinentes, tampoco por parte de las autoridades? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que han podido estar hablando en las asambleas que tienen, en las reuniones como APR también? ¿Qué es lo que se puede hacer, según ustedes, en estos momentos? Mire, hay que ser rigurosos. Aquí lo que no ha operado es el recurso de protección. Ujú. O sea, perdón, el recurso de protección fue acogido. La Esa orden de sola ley. presentación la sola presentación del recurso de protección desató una serie de procesos administrativos en los diferentes órganos que tienen competencia. Claro. Por lo tanto, no sería responsable decir que hoy día no pasa nada. No. El recurso fue acogido a tramitación. Tendremos que esperar que, dados los antecedentes que están entregando la superintendencia, el MOP, ¿quién más fue? La DGA, y no recuerdo qué otro, órgano del Estado que fue requerido en el recurso de protección, están entregando su respuesta. Lo segundo, señalar de que la petición que hoy día, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros para resolver esto? Aquí hay proyectos inmobiliarios, ¿cierto? Nosotros no nos oponemos a priori, ¿cierto?, a los proyectos porque sí, sino lo que exigimos es que, dados los antecedentes, dada la información, dado lo obrado por algunas inmobiliarias en la costa, estos proyectos deben ser evaluados, Claro. porque no solamente van a tener impacto ambiental con la destrucción de árboles, hay impacto económico, hay impacto en las personas de manera directa porque se está afectando no cualquier elemento, se está afectando el agua. En el caso nuestro APR, hoy día tiene, después de casi 8 años de trabajo de las gestiones de este directorio, ¿cierto?, está ejecutando un proyecto de más de 1.400 millones de pesos para mejorar nuestro sistema, que nos va a permitir funcionar de manera regular, ¿cierto?, y garantizar el servicio para los próximos 20 años. Claro. Pero estamos en la contradicción y ahí está, y por eso nuestro compromiso en este tema, porque es un absurdo, es una contradicción, ¿cierto?, que el Estado invierta tremenda cantidad de recursos para, en términos técnicos, garantizar el agua potable, y por otra parte haga oído sordo, mire para un lado, o mire con un solo ojo, ¿cierto?, un problema que es real y potente. Por lo tanto, hoy día, ¿qué es lo que tenemos, estimado Antonio? Hoy día la superintendencia abrió un expediente de investigación, ha oficiado a todos los servicios públicos y ya tenemos la respuesta que han estado entregando. Claro. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que dentro del más breve plazo, la superintendencia reúna todos los antecedentes para que estos proyectos ingresen al sistema de evaluación ambiental, sean calificados. Porque es el decreto 40, ¿cierto?, que norma el funcionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental, establece que estos proyectos pueden ingresar en cualquier momento de etapa de su desarrollo. Claro. Por lo tanto, aquí no hay que desesperarse. Hay efectivamente dirigentes que son más jóvenes, bueno, yo ya tengo más mis años, ¿cierto? Soy un joven de 2 veces 30, que con más experiencia en el tema, sé que este trabajo es un trabajo duro y difícil, y no se agota con las inmobiliarias, y hoy día sí, hemos dado todas las peleas, hemos hecho todas las denuncias, las comunidades indígenas, las juntas de vecinos, todas las organizaciones del territorio, en un hecho inédito, han hecho esfuerzos por articularse, porque no es sencillo tener más de 50 o 60, 100 organizaciones en la costa y articularlos detrás de un objetivo común. Aquí Claro. se ha ido avanzando en eso. Entonces hoy día nosotros esperamos, estimado Antonio y estimados amigos de
de la radio de la Universidad Austral, ¿cierto? Que ven este programa y escuchan o ven estas imágenes, es que lo que esperamos es que se cumpla con la legalidad. Aquí han habido denuncias, ¿cierto?, a la Fiscalía por destrucción de bosque nativo, de acuerdo a la ley del año 1935, o sea, hay legislación antigua respecto al tema. Estamos esperando que una solicitud en cumplimiento de otra normativa para que la Dirección General de Agua declare prohibición de uso de agua subterránea en la costa, por los impactos que esto va a tener. Eso se va a tener que resolver. Entonces, no podemos pretender que el problema se va a solucionar mañana. Claro. ¿Qué es lo trágico de esto? Es que esas inmobiliarias responsables, ¿cierto?, haciendo uso y alarde de sus recursos económicos, se han sentado en toda la comunidad de la costa, ¿cierto?, a vista y paciencia de la autoridad. Eso es lo grave. Y porque han hecho destrucción que no se va a recuperar en un día. Pero como nuestra pelea del agua, el recurso agua es una pelea para largo, y esta es una parte de ese proceso, nosotros tenemos confianza y vamos a seguir insistiendo hasta que la superintendencia y los ingresos al sistema de evaluación ambiental sean calificados y esa calificación sea negativa, de modo tal de parar esos proyectos. Claro. Patricio Alarcón, presidente de la APR de San Ignacio para Radio Universidad Austral de Chile. Patricio, se nos queda ya los últimos minutos de la entrevista y un tema que conversamos fuera del aire muy importante a propósito de esta charla que estamos teniendo sobre lo que se vive en el sector costero respecto al agua potable, que tiene que ver con la nueva constitución, ¿cierto? Con el proceso que se inicia, que, que se lleva, que se supone que el plebiscito va el 25 de octubre. Hasta el momento ya se inició la campaña también por el apruebo, por el rechazo. Entonces, saber un poco tu parecer respecto a esta oportunidad que se abre para consagrar constitucionalmente el agua como un derecho. Recordar que constitucionalmente el agua, la propiedad del agua es privada en Chile en la actualidad, constitucionalmente. Bajo, por lo menos, acá el artículo 19, numeral 24 es lo que establece, ¿cierto? Entonces, ¿tú cómo ves esta oportunidad para las organizaciones agrupadas, por ejemplo, en el sector costero, para tener una representación quizás respecto a este tema del agua, que es muy importante y puede ser cambiado en esta pasada, en esta puerta que se abre con el plebiscito y luego ya se vendrá todo el tema de la Convención Constitucional? Correcto. Bueno, como ciudadano y como dirigente social, yo estoy por el apruebo, por una nueva constitución. Y creo que uno de los argumentos de peso tiene que ver justamente con lo que tú señalas. Y cuando uno recurre a la justicia para que el Estado te garantice algún derecho que uno cree que tiene, se da cuenta, y este es el mejor ejemplo, el agua no es un derecho garantizado en la Constitución. Está garantizado para procesos industriales, para una serie de cosas, pero no para consumo humano. Claro. O el agua como un bien social. Porque uno puede privatizar lo que quiera, pero hay cosas que son esenciales, ¿cierto? Hay países que son ultra neoliberales y capitalistas y no cuidan sus recursos naturales. Nosotros hemos abierto nuestra economía. Por lo tanto, sí, con lo que tú señalas, yo pienso que una de las razones fundamentales que demuestran o que hacen visible el por qué una nueva constitución tiene que ver precisamente con el agua. Cuando uno se ve en el escenario. Entonces, y no es solamente cosa de cambiar la ley, el código de agua, va mucho más allá. O sea, este es un derecho básico que hoy día incorporar nuestra principal legislación, que es la Constitución. Claro. Un poco bien uno podría indicarlo, pero el agua, en este lugar, el cual conversamos no hace más de 10 años, que las Naciones Unidas lo incorpora dentro de estos derechos esenciales del ser humano. Claro. Perdón, antes no estaba. Eso es uno de los argumentos de peso para llamar a aprobar esta nueva constitución, ¿cierto? A través de la modalidad que establece en este caso, convención constituyente, o bueno, cada ciudadano elegirá la alternativa que quiera, digamos, pero lo importante es darnos una nueva constitución. Fue hecho en dictadura, no fue hecho en dictadura. Yo creo que este instrumento hoy día no responde a la necesidad del Chile de hoy. Claro. Quedó en evidencia, ¿cierto?, con toda la exposición social. No, es cierto, uno dice, no, pero es que ya saqué mi 10%, o sea, es súper fácil. No, aquí hay derechos esenciales en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema del agua, en el tema de nuestros recursos que deben ser garantizados en la Constitución. El Estado tiene que tener un rol distinto en la economía, no este subsidiario, es cierto, que solo hace aquello que no cubre el sector privado. Entonces hay razones de peso para apoyar esta idea de tener una nueva Constitución, que es una oportunidad histórica, Antonio, porque si uno revisa para atrás, yo conversaba otro día con un amigo acá de la costa,
jamás en la historia de este país tenemos la posibilidad de una guerra civil entre conservadores y liberales, y la construyeron los vencedores de ese proceso, obviamente. La 1925 fue una construcción después de un largo proceso de conflictos sociales, el nacimiento del movimiento obrero, las matanzas en la Santrera, en la Patagonia, la lucha por las 8 horas de trabajo, ¿cierto? Este rompimiento entre el Estado y la Iglesia. Bueno, y después viene la de 19, también fue impuesta en condiciones antidemocráticas, con todo lo que ya sabemos. Es cierto que se le hicieron parches y mejoras a lo largo de los 40 años, pero claro, este instrumento no responde y necesitamos construir para ganar. Eso es una verdad bastante importante. Perfecto, Patricio. Patricio Alarcón, presidente de la APR San Ignacio para Radio Universidad Austral de Chile. Te agradecemos, Patricio, por este contacto. Esperamos reunirnos pronto, como te mencionaba, poder estar junto a todas las APRs de la costa para estar conversando sobre este proceso tan importante que se inicia, que es el proceso constituyente, pero también para ir monitoreando la situación que se vive en la costa y esperamos de que se pueda paralizar estas obras que están afectando a la comunidad costera y que puede traer tristes consecuencias a futuro. O sea, tú mismo nos mencionabas que el turismo también es muy fuerte en el sector costero y que el agua es esencial para que esto pueda seguir funcionando también, además de la vía en general. Así que eso, Patricio, te dejamos con un minuto, con unas palabras de despedida, si quieren mandar algún tipo de saludo o algún recordatorio a las personas que nos están escuchando por la 90.1 FM. Bueno, agradecer primero a ti, Antonio, y a la radio por este espacio. Lo segundo es un llamado de conciencia a los ciudadanos en Valdivia. El tema no pasa solamente por nosotros somos parte de la comuna de Valdivia. Y hace un par de días yo le decía a un vecino, ¿te has puesto a pensar de dónde sale el agua que ustedes consumen en la ciudad? ¿Usted, Antonio, sabe de dónde sale el agua, no? Yo no sé dónde sale el agua. Ya. Si en Valdivia a alguien se le ocurriera lotear el fondo Yancahue, Valdivia se quedaría sin agua. De hecho, hace varios años, tengo entendido que hubo un proyecto que se iba a canalizar a través de la Universidad Austral, que iba a talar árboles. Y se generó todo un revuelo porque eso significaba atentar contra el agua de la comuna de Valdivia. Esa es la dimensión de lo que está pasando. O sea, aquí en la costa se está rompiendo selva valdiviana, se está rompiendo, se está interviniendo esteros, se están interviniendo aquellos lugares donde nacen las cuencas nuestras para el agua. Por lo tanto, es un tema mayor. Y por tanto, nos llamamos a tomar conciencia, a apoyar estos procesos. Ese fue el sentido un poco también de la caravana, ¿cierto? Visibilizar y sensibilizar no solamente a los vecinos de la costa, porque también hay alto nivel de desconocimiento. Uno por condición de dirigente, ¿cierto?, está como obligado a aprender y a estudiar una serie de cosas, porque si no, ¿cómo lo hace para poder enfrentar todo ese proceso? Por lo tanto, ese es mi llamado a tomar conciencia que nosotros somos parte de esta comuna y este es un problema que nos atañe a todos porque ustedes vienen a pasear acá a la costa. Y sin agua no hay no solamente vida, no hay actividad económica de ningún tipo. Gracias, Antonio. Perfecto, Patricio, muchas gracias a ti. Nosotros le recordamos a las personas que nos están escuchando por la 90.1 FM Radio H que nos reencontramos mañana desde las 8:30 de la mañana con un nuevo República de los Ríos y también recordar la actividad de este viernes 28, 61 años de Radio Universidad Austral de Chile, el siglo de la radio universitaria desde las 19 horas para que puedan estar atentos a nuestra sintonía. Agradecemos a Alejandro Escobar que estuvo en los controles y nos reencontramos pronto. Chau.